Continuamos hoy nuestra segunda semana en nuestra nueva serie titulada Últimas Palabras. Y hoy yo lo que quiero que ustedes se den cuenta, hermanos, es que hoy no vamos solo a estar revisitando un pasaje de la Escritura. Estaremos entrando, revisitando ese momento que cambió todo. Ese momento donde el mayor regalo recibido por la humanidad tomó lugar. El mayor sacrificio jamás hecho. Fue tan poderoso que incluso marcó la historia. Y ahora cuando usted hace referencia a algo histórico, siempre dice tal año antes de Cristo o después de Cristo. Me gusta que las iniciales para nosotros es después de Cristo, DC, ¿correcto? En inglés, esa es una palabra griega que quiere decir en el año del Señor. Entonces, cada vez que hay una referencia histórica, siempre se toma en cuenta el año del Señor. Y esto testifica una gran realidad, que esto tomó lugar. Ahora, pero aquí está la pregunta que no podemos evitar esta tarde. Y es, ¿el acontecimiento de la cruz cambió simplemente la historia y el calendario o en realidad cambió nuestras vidas? Porque le voy a decir que sí se puede perfectamente vivir en un calendario cristiano, pero con un corazón todavía lejos de Dios y no arrepentido. Un corazón que todavía no se ha entregado a totalidad a Dios. Este acontecimiento, hermano, que marca la historia aún en nuestros calendarios, yo espero que se convierta en el punto de inflexión. Inflexión es cuando hay un cambio, algo rápido, que cambia de dirección. Pero escuche, que sea un cambio de inflexión entre lo que somos y lo que creemos. Porque muchas veces tenemos muchas creencias, pero en realidad no hay una definición de quiénes somos ahora. Y es perfectamente posible mantener los ritmos de una vida cristiana y aún aferrarse a un corazón que nunca se ha humillado en su totalidad al Señor. Entonces, durante esta serie titulada Últimas Palabras, nos vamos a enfocar en las declaraciones finales de Jesús mientras Él estaba crucificado. Y creo que es importante aclarar de que estas no son simplemente frases dispersas o al azar, sino más bien son revelaciones profundas e intencionales que revelan el corazón de Dios para la humanidad y también el costo, el precio de nuestra redención. Hoy estaremos cara a cara con una de las expresiones más dolorosas, llenas de agonía, más crudas y difíciles. Esas palabras se sienten o se sintieron en ese momento intensamente humanas, profundamente emocionales, pero muy difícil de comprender por nosotros. Y esa frase es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le parece si entramos en contexto sobre esta exclamación de agonía del Señor Jesús? Esta agonía que fue una pregunta que lleva tanto dolor como también lleva significado profundo. Mire lo que dice Mateo 27, verso 45 al 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Verso 49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. La dureza del corazón humano. Verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y la verdad que este momento es un momento trágico. Es un momento difícil para Jesús. Pero además de ser un momento trágico, es un momento muy definitivo. Y si me atrevo a decir teológicamente, muy explosivo. Hay tres cosas que toman lugar en esta escena. La primera, oscuridad, tinieblas sobre la tierra. Y aquí no está haciendo referencia al clima. Esto es una señal. Esto es el cielo respondiendo a lo que está tomando lugar en el Calvario. La segunda cosa que podemos notar es un grito, es un clamor, pero no fundado en temor o en debilidad, sino que es un grito de cumplimiento. Cuando Él grita: hecho está. La tercera cosa que podemos ver muy claramente es que lo que ahí está tomando lugar es una ofrenda, se está entregando una ofrenda. Nadie le quitó la vida al Señor Jesús, Él la entregó por nosotros. Así que lo que nosotros estamos viendo en este momento no solo es una muerte. Estamos presenciando el momento exacto en que Dios mismo está tratando con el pecado de la humanidad. Cuando yo veo esto, lo que me pregunto es esto: ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llega Dios y la humanidad a ese momento? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y usted y yo, toda la creación completa, estamos bajo la autoridad del Rey Supremo y Justo, el Creador del universo, el que está sobre todas las cosas, el Dios increado, el Dios todopoderoso. Entonces, antes de entender estas palabras de Jesús, primero debemos nosotros entender que Dios es santo, que Dios es soberano. Si bien Dios es bueno, y si sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es misericordioso, pero no podemos negar una realidad, y es que Dios es santo. Nosotros sabemos porque sabemos que Él es santo. Y aunque nosotros, hermanos, ni usted ni yo podemos completamente entender la santidad de Dios, sabemos que solo Él es santo. Y esto cambia algo que es muy fundamental. Que nosotros no somos el centro del universo. Dios es. Nosotros no somos el protagonista de ninguna historia. Es Dios. Nosotros debemos reconocer que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, que hay alguien que es superior a nosotros, y es un Dios santo, un Dios soberano, un Dios supremo, un Rey extraordinario. Me tomé la molestia de escribir algunas cosas aquí. Y la pregunta es esto: ¿qué ocurre cuando alguien se encuentra con Dios? Cuando sus ojos son abiertos y pueden ver
a este Dios que estoy describiendo tal y como Él es, o al menos lo que Él nos permite ver y entender. Moisés, su experiencia con Dios fue transformadora, caracterizada por el asombro, un respeto y un temor reverente y obediencia hacia el Señor. Fue ese encuentro en la zarza ardiente donde Dios reveló tanto su santidad como su propósito y la visión de su gloria. Donde Moisés conoció el carácter misericordioso de Dios. Es más, él tuvo una petición, dijo: permíteme verte. Le dice: nadie me puede ver y vivir. Y lo mete en la grieta de la roca y le dice: solo podrás ver mis espaldas. ¿Qué le parece Isaías en el capítulo 6? Fue una visión igualmente abrumadora, una visión de santidad divina en el templo, donde vio al Señor sentado en su trono, santo, grande, sublime y rodeado de serafines. Esta visión produjo en Isaías un sentimiento de indignidad. Él no se sentía digno de estar delante de la presencia del Señor. Tanto así que lo llegó a exclamar: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y habito con hombres inmundos, hombres impuros y pecadores. Ezequiel declara en su experiencia de la manifestación de Dios, igualmente abrumadora y aterradora. De igual manera tuvo una visión intensa de gloria divina. Vio criaturas celestiales, ruedas brillantes, un trono con una figura humana resplandeciente. Lo que lo llevó a él a postrarse rostro en tierra ante tal majestad. Tenemos a Juan, en el tiempo, en el libro de Apocalipsis, declara que él tiene también un encuentro majestuoso con el Señor. Puede ver la presencia gloriosa, la manifestación gloriosa de Jesús y la majestad de Dios. Cae también, dice, como muerto en el suelo. Y describe la intensa visión que tiene. Ve al Cristo resucitado, con ojos como llamas de fuego, con un rostro resplandeciente como sol, con una voz que suena como truenos y que le ordena que escriba tanto los juicios como también la esperanza para las iglesias. La verdad es esta, tanto para ti como para mí, y es que nadie que tiene un encuentro con Dios permanece igual. Nadie que se encuentra con un Dios santo y soberano permanece igual. Por eso abrí con esa frase. Espero que lo que sucedió en ese tiempo histórico, lo que marca la historia del sacrificio de la cruz, no sea solo un calendario cristiano para ti. Que no solo describan lo que crees, pero que pueda definir quién tú eres en Cristo Jesús. Y hay una verdad clave en esto: que la santidad de Dios no puede ser ignorada. Y por esa santidad Dios debe lidiar con el pecado del hombre. No puede ignorarlo, no puede justificar el pecado del ser humano, no puede minimizarlo porque va en contra de quien Él es. Pero Dios se encarga del pecado, Dios trata el pecado, no ignorándolo, pero resolviéndolo. ¿Y sabe cómo decide Dios resolver este problema? A través de Jesús. Y aquí es donde es presentado el glorioso evangelio de salvación. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, está haciendo referencia de Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje del evangelio. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ahora la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La cruz es el mayor reflejo, la mayor exposición del amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero a la misma vez, esa cruz también es el mayor reflejo de una justicia que está siendo satisfecha. La justicia de Dios sobre su Hijo Jesús. ¿Y cómo logra esto Jesús? Jesús lo hace a través del sufrimiento, un sufrimiento infinito. Jesús soportó la agonía más profunda por nosotros. Y este es el centro del mensaje. ¿Por qué desamparó Dios a Jesús? Jesús cita en ese momento Salmo 22, Salmo de David. Y esto es importante porque Jesús no clama desde una fe débil. Jesús no está clamando porque está confundido. Jesús no está clamando porque quiere hacerse para atrás y decir, no, yo no pensé que iba a ser así. Jesús está revelando en ese momento lo que estaba escrito sobre él y sobre lo que él tenía que sufrir. Y aclaremos algo, y esto es muy importante. Y es que Dios siempre aprobó la obra de Jesús. Jesús era completamente inocente. El Padre seguía amando a Jesús. Jesús era santo, Jesús era inmaculado, Jesús era obediente, Jesús tenía el favor del Padre. Entonces, en ninguno de estos sentidos Dios podía haberle desamparado o abandonado. Entonces, ¿qué pasa? Jesús estaba experimentando el juicio de Dios. Eso era lo que estaba sucediendo. Eso no era un abandono emocional de parte de Dios hacia Jesús, era un abandono judicial. El juicio de Dios contra el pecado está cayendo sobre él. Y aquí hay una afirmación verdadera, hermano, es que usted y yo sí somos culpables. Jesús es inocente y sin embargo Él toma nuestro lugar. Para poder entender la crucifixión de Jesús, hay que entender que todos los seres humanos, tanto del pasado como del presente y todavía los que van a nacer, son culpables de pecado y merecen un castigo eterno por ello. Ponga atención, pero hay un problema, y es el problema de la culpa. Aquí es donde el juicio de Dios, donde la santidad de Dios choca con la humanidad, con nuestros estilos de vida, con nuestras culturas, porque hoy nadie quiere hablar de las culpas. Hoy nadie quiere asumir la responsabilidad de sus actos depravados. Desde el principio en Génesis podemos ver al primer hombre no haciéndose responsable de su culpabilidad. Los humanos, ¿sabes qué es lo que hacemos? Lo evitamos, lo ignoramos. Y escuche esto, nos atrevemos a redefinirlo. Escucha. Nosotros tenemos que lidiar con ese sentimiento de culpa. ¿Sabe por qué? Porque eso nos da una pista de algo. Cuando nosotros nos sentimos culpables por algo que hacemos, lo que nos deja saber es que allá afuera hay alguien a quien tenemos que darle cuenta. Por eso usted se siente culpable. Hay alguien más que nos trasciende,
Y nos deja saber muy en claro que nosotros no somos el centro de este mundo. Vivimos en una cultura hedonista, adictos a la dopamina. Mire, estamos condicionados a perseguir nuestros apetitos, nuestras comodidades, nuestros placeres. Aunque el precio sea alto, no nos importa. Aunque esto incluya dañar a otros, no nos importa. Y mientras agarramos lo que siempre perseguimos, lo que anhelamos y lo que queremos, nos seguimos sintiendo vacíos y alejados de Dios. Y aquí hay otra clave que nos da el sentido de la culpa, de que somos responsables ante alguien que no es nosotros mismos. Pero si hay alguien más que es mayor, también debe haber esperanza, porque ese que es responsable por nosotros tiene que ofrecer una salida. Porque si no hay culpa, no hay esperanza. Si no hay nada que hay que arreglar, no necesitamos redención. Pero usted y yo sabemos que necesitamos redención. Y aquí es donde nos damos cuenta de una realidad del pecado, que el pecado tiene precio. Y esto es trágico. El pecado no solo es hacer cosas indebidas. El pecado no es superficial. El pecado no es, sorry. Un Dios santo no puede tolerar el pecado, pero lo trata correctamente. Y Él declaró que para la expiación y perdón de pecado debe haber derramamiento de sangre, porque el pago del pecado es la muerte. Permítame enseñarle una lista de palabras, no sé si están aquí. Esas 5 palabras son palabras griegas que se utilizan para describir el concepto del pecado. La primera quiere decir corrupción interna. Escuche, corrupción interna, un estado corrupto o injusto en nuestra naturaleza. Usted nace con esto. La segunda dice que es fracaso, fallando el objetivo. Eso lo que quiere decir es que no damos el ancho, no damos la altura, no somos lo suficiente, estamos descalificados. Eso es lo que significa. Mire, la tercera definición de pecado es rebelión. ¿Cuántos aman hijos rebeldes? Rebelión, cruzar una línea prohibida. La siguiente, mire, desafío. Rompemos los reglamentos establecidos por el Dios soberano. Y la última nos describe tan claramente la fragilidad. Somos frágiles, somos carne, somos nada. Somos neblina de la mañana, dice la Escritura. Entonces nosotros no solo pecamos, estamos marcados por el pecado. ¿Me puede dar la lista de las otras 3 palabras, por favor? Estas son algunas perspectivas teológicas del concepto del pecado. Y lo describe de esta manera: el pecado original, la corrupción heredada, una rotura, algo que está quebrado en nuestra naturaleza con la que nacemos. Está el pecado real, que también le dicen el pecado personal, que es la elección que usted hace constantemente de violar voluntariamente los mandatos establecidos por el Señor. Esa última palabra no es muy popular, pero esa palabra en inglés, en Honduras le decimos infirmary. Esa palabra, su definición es un disease, una enfermedad, algo que está echado a perder. Y eso lo que define es la debilidad humana, los errores, lo chueco, lo torcido de la mente y del cuerpo. Y ahí dice que no es una rebeldía voluntaria. Para darle una mejor claridad en eso, Pablo lo dijo de esta manera: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero eso hago. Pero al final del día la decisión es suya, entonces es voluntaria.
Eso yo le llamaría las tendencias, las inclinaciones. Y el asunto es que todo esto lleva una consecuencia y el pecado nos separa de Dios. Esa es la consecuencia. Y luego nos lleva a la muerte, porque el precio, el pago del pecado es la muerte. Mire lo que dice Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Nos deja saber en claro que sin derramamiento de sangre no hay expiación. Y esto es serio, más de lo que nosotros, más de lo que la humanidad y el mundo entero quiera admitir. Es que hay un precio muy alto que pagar. Pero Dios, yo amo cada vez que estoy leyendo la Escritura y dice, pero Dios entiende el sufrimiento del ser humano. Imagínese este cuadro. El Dios extraordinario, el Dios supremo, el Dios majestuoso, poderoso, omnisciente, omnipotente. Desde el cielo mira lo que estamos haciendo con su Hijo amado. Golpeado, escupido, pisoteado, humillado, con su piel desgarrada, con sus músculos, sus lomos desgarrados, inflamado, hinchado, sangrando por todos lados, desnudo, clavado en una cruz. Y Dios no interviene. ¿Qué harías tú? Yo te garantizo, tú hubieses intervenido. Y esta es la realidad del Evangelio. Que Dios no interviene porque en ese momento nos elige a nosotros en lugar de elegir a su Hijo. Porque Él sabe que su Hijo está haciendo esto para que nosotros podamos venir al Padre. Por eso el Padre no interviene. Entonces nadie puede decir que Dios es injusto, que Dios no nos entiende, que Dios no nos ama o que Dios no ha hecho lo suficiente para acercarnos. Pero ¿cómo puede Jesús lograr llegar a ese momento y cumplirlo? A través de una obediencia, pero una obediencia perfecta. Jesús obedeció perfectamente a Dios Padre desde el mismo infierno. Una obediencia perfecta. Jesús no solo sufrió, Jesús no solo pasó por la agonía, Jesús no se bajó de la cruz, Jesús no respondió en enojo y en ira. Es más, está siendo clavado y Él está perdonando gente. Jesús no se rindió. Esa es una obediencia perfecta. Jesús se enfrentó con nuestro dolor más profundo en perfecta obediencia. Jesús enfrentó nuestros miedos más profundos para que nosotros, para que usted y yo pudiéramos estar cerca de un Dios santo. En perfecta obediencia hizo por nosotros lo que ninguno de nosotros hubiera podido hacer por su propia fuerza, por su propio mérito. Nosotros no podíamos satisfacer el peso del pecado. Y esto nos da una gran esperanza. Este es el siguiente punto. Una esperanza que es verdadera, una esperanza que es real. La restauración a través de Cristo es posible. ¿Por qué? Porque Él pone su justicia sobre cada uno de nosotros. Jesús entra en la oscuridad no como una víctima. Jesús entra como nuestro sustituto personal. Ese grito, ese gemido, esa exclamación de abandono
Lo encontramos en el Salmo 22. Y lo que está revelando es el costo de nuestra redención. El Hijo fue desamparado para que tú nunca tengas que serlo. Hebreos 9:12 lo dice de esta manera: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, mire verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es una esperanza real. La sangre de Jesús limpia, la sangre de Jesús redime, la sangre de Jesús restaura, la sangre de Jesús nos da acceso a un Dios que es santo. Si yo fuera usted, le doy gloria a Jesús. En la cruz Él fue tratado como nosotros merecíamos haber sido tratados, y Él lo hizo para que nosotros ahora fuésemos tratados como Él merecía ser tratado. Salmo 22. A mí se me hace muy difícil leer este salmo. Cada vez que lo leo, it hits me. Mire lo que dice verso 7. Y todos los que me ven me encarnecen. Esto es lo que está describiendo, es ese momento en la cruz, lo que leímos en Mateo 27. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso es lo que la corrupción pecaminosa en el corazón del hombre dice de aquel que es inocente y de aquel que es santo, de aquel que declaró ser el Hijo de Dios. Esto describe la condición del ser humano. Pero ese clamor de Jesús nos lleva al verso 31 aquí en este mismo salmo. Y escuche lo que dice hablando del futuro. Dice: vendrán y anunciarán su justicia. Escuche, a pueblo no nacido aún. Está hablando de nosotros. Y anunciarán, dice, que Él hizo esto. Eso es extraordinario. Gracias, Jesús. Alguien escribió esta frase, no tengo el nombre, así que no voy a tomar crédito por ello. Y lo tituló de esta manera: cuando Dios parece ausente. Y dice, esto es lo valioso. Jesús cruzó el abismo más absoluto y entonces la luz irrumpió. Si nosotros también nos aferramos a Dios, incluso cuando parece que no hay Dios, aferrándonos desesperada e invenciblemente a los restos de nuestra fe, el amanecer vendrá y seguiremos adelante. El vencedor es el hombre que se niega a creer que Dios le ha olvidado, incluso cuando cada fibra de su ser siente que está abandonado. El vencedor es el hombre que nunca renunciará a su fe, incluso cuando siente que sus últimos motivos han desaparecido. El vencedor es el hombre que ha sido derrotado hasta las profundidades y que aún así se aferra a Dios. Y dice esto: porque esto es lo que hizo Jesús. Y habrá momentos donde usted y yo sentiremos que Dios está ausente, donde no hay respuestas a nuestros problemas, donde probablemente el dolor es muy profundo. Pero el mensaje es este:
Pero nunca olvides que la cruz cambió esto. El silencio que Jesús soportó de parte del Padre garantiza la cercanía que usted y yo tenemos hoy. Hoy vamos a tener comunión. Los hermanos que me van a ayudar, por favor, ya pueden pasar enfrente. El vencedor no es quien no sufre, sino el que se aferra, el que cree, el que permanece, porque eso es lo que Jesús hizo. Así que tú que me escuchas hoy, si tú no conoces a Jesús, o si conoces a Jesús de igual manera, deja de esconder tu pecado y tráelo a Jesús. Tu dolor, tráelo a los pies de Jesús. Te invito a que confíes en lo que Cristo Jesús ya ha hecho. Gracias, Cristo.